Voy a invitarlos a que construyamos en orden unas ideas que hemos venido trabajando acerca de la necesidad que tenemos nosotros de desarrollar una experiencia, al menos una de base, una experiencia con Dios, para que esa experiencia con Dios construya los fundamentos de nuestra fe, ¿ya? La fe no es creer por creer, eso es una fe ingenua. En el argot católico protestante de Europa, a ese tipo de fe de aquel que cree ciegamente en cosas, porque así tienen que ser, porque no puede ser de otra manera, porque la religión lo dice así. A veces, escuchen y no me lo vayan a interpretar mal, porque la Biblia lo dice así. Uno construye una fe en la que dice, yo creo que eso es así porque la Biblia lo dice así. Eso se define como la fe del carbonero, ¿no? Así se define, la fe humilde del carbonero. Acepta las cosas porque son así y no pueden ser de otra manera, porque la religión me lo dice, la iglesia me lo dice, porque el texto bíblico me lo dice. Para nosotros el texto bíblico es digno de confianza, es un texto para creerlo como verdad, pero no a partir de que las cosas son así y tienen que ser así porque así se dice que es. Porque un pueblo establecido con una idea religiosa, con ese tipo de argumentación, por muy respetuoso, muy respetable que sea lo que la gente vive a ese nivel, es un pueblo pobre, porque está creyendo porque le dicen que eso tiene que creer, ¿sí? Le dicen que eso tiene que creer. Para uno como líder religioso tendría que ser pues muy agradable la gente que uno le diga esto es así y la gente diga pues sí, eso es así, lo creo, lo acepto. Hermanos, pero en lo personal a mí me parece deplorable eso, porque a la hora de la verdad, así como puede creer lo que yo le digo que crea, puede creer lo que otro le dice que crea, y al final no sabemos con qué se termina quedando la persona. Si con lo que yo le digo, lo que mi iglesia le diga, lo que mi religión le diga, o lo que le diga el ateo allá afuera, lo que le diga la persona escéptica allá afuera. Y ahí no tenemos nada. ¿Ya? Un pueblo así establecido es un pueblo que hoy se tiene y mañana no se tiene, porque no está construyendo una verdadera estructura de fe. Recuerden cosas que les he dicho acerca de la fe. En primer lugar, que la fe es un hecho relacional. ¿Me oyeron? La fe es un hecho relacional. ¿Por qué yo puedo creer
en ustedes, porque me he relacionado con ustedes. Y cuando digo creer, estoy hablando de creer cosas buenas y creer cosas malas. Tener fe es tener uno claridad de con qué va a salir el otro, porque lo conoce. ¿Ya? Cuando nosotros decimos genio y figura hasta la sepultura, estamos diciendo que conocemos una persona que es y que va a ser así, porque no tiene por dónde ser otra cosa. Si de ciertas personas que yo conozco me dicen alguien, es que él me quedó mal, yo le digo, pues no me extraña que él le haya quedado mal. Si usted me hubiera consultado a mí, yo le hubiera aconsejado que no se metiera en ese tipo de relación de negocios con esa persona, porque yo lo conozco y yo tengo fe en él. Entiendan, yo tengo fe en él, porque le puedo asegurar con un mínimo de probabilidades de equivocarme que él va a salir con esto, porque yo tengo confianza en él, en lo que él es, en lo que él hace. Eso es fe. Eso es fe. ¿Ya? Una de las cosas que nosotros debemos desarrollar como padres es esa habilidad para entender de antemano qué podemos esperar de nuestros hijos. Poder creer en ellos en todos los aspectos de su vida para saber hacia dónde dirigirlos, hacia dónde orientarlos, para poder entender qué áreas de responsabilidad les entregamos y cuáles no. Tener fe en ellos no es creer necesariamente que lo que van a hacer ellos es maravilloso, es extraordinario, sino que tener fe en ellos es poder entender que ellos también tienen un potencial enorme para hacer ciertas cosas que no están bien, y hay que cercarles el camino, porque uno dice, como es él, como es ella, es probable que se vaya por este precipicio. Es muy probable que se vaya, porque él camina como muy lateralizado, él camina como muy tirado hacia el borde, él no busca el camino del centro, sino que busca el extremo, y es mejor cercarle el territorio porque fácil se va al precipicio. ¿Por qué él es así? ¿Por qué él es así? Ahora, que podemos cambiar, sí. Y quienes están en relación con nosotros, van conociendo los cambios, van conociendo las elaboraciones, la avanzada que vamos dando, porque es muy triste también que a uno lo sigan marcando con una visión de lo que uno fue hace 10, 20, 30 años atrás, que nada tiene que ver con lo que uno es hoy. Eso sucede a veces en las familias. Las familias le dan una chapa a alguien y no lo sueltan nunca, a pesar de que él o ella sea una persona totalmente distinta. Esas personas de la familia, al no relacionarse adecuadamente, al no tener esa disposición de observar y de detallar la realidad del otro, no son personas que puedan desarrollar fe en nosotros, porque terminarán dando falso testimonio, hablando de lo que ellos intuyen que es por el pasado y no de lo que ellos realmente saben que somos. La fe que menciona la Biblia, dirigida a Dios, es saber cómo actúa Dios, cómo piensa Dios, qué hace Dios. ¿Qué quiere Dios? Porque tenemos una relación muy seria con Él. Y toda fe en Dios tiene que ver con lo incomparablemente bueno que es Dios. Yo no puedo pensar que Dios esté buscando hacer algo malo. Yo no puedo pensar que Dios esté buscando hacerme daño. Fíjese que cosa elemental de la fe es saber que Dios es bueno. Aleluya. Y que Dios está
lleno de buenas intenciones y que Dios está buscando hacer el mayor bien para la vida mía. ¿Ve? Si yo estoy dudando de la buena fe de Dios, de la buena intención, ¿ya? De su buena voluntad, hermanos, no conozco a Dios. Y entonces mi relación con Él no es un hecho de fe, sino un conocimiento que tiene que ver con una interpretación desafortunada que yo hago porque no he profundizado lo suficiente en el conocimiento objetivo de lo que es Él. ¿Sí me están oyendo? Por ejemplo, en la parábola de los talentos que estamos analizando, hemos estado analizando los miércoles, hay un hombre que dice, sabía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste y tuve miedo. Construyó un miedo a través de un prejuicio. ¿Sí? Uno puede hasta con Dios prejuiciarse, ¿ya? Y él se prejuició con su Señor. Ya, es que yo sé cómo eres tú. Tú exiges más de lo que debes exigir. Y claro, yo me llené de miedo. ¿Ya? Y es muy grave uno tener que reconocer que la mayoría de la gente que se identifica como cristiana es gente prejuiciada con Dios. ¿Me oyeron? Es gente prejuiciada con Dios. Tiene ideas de Dios que no son ciertas acerca de Él. Dios diría, ¿y quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que yo era así, que yo era así? ¿Quién pudo identificarme de esa forma? Si me conocieras, podrías descubrir que no le haces justicia a la dignidad de lo que yo soy. Y tu actitud es ofensiva. Por eso, toda falta de fe ofende a Dios. Y es lo que dice el texto. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca, en primer lugar, crea que le hay y que Él tiene voluntad de galardonear a todos aquellos que le creen, confían y esperan en Él. ¿Ve? La fe es ser justos con Dios, ser objetivos con Dios. La fe es tener una relación con Dios tan buena que podamos ir desarrollando capacidad para interpretar de antemano lo que Él podría hacer, sabiendo quién es Él a través de una buena cantidad de años de relación que tenemos con Él. La fe se construye paso a paso a lo largo del tiempo. Pero si la fe es eso, lo que Dios está esperando de usted y de mí es que nosotros nos dispongamos a tener una relación con Él objetiva, una relación con lo de Él también objetiva. Es decir, una relación real, vivencias, experiencias. Que usted sume experiencias con Dios para que pueda hacer juicio de valores con la mayor objetividad posible. ¿Por qué? Porque es que Dios es como es, no como nosotros queremos que sea. Nosotros no le imponemos a Dios cómo tengan que ser las cosas o cómo las vea Él, porque Él más bien nos está tratando de instruir y de despertar conciencia de cómo es que Él ve las cosas para que nosotros nos unamos a su enfoque y participemos de las riquezas de su condición maravillosa, la riqueza de su deidad. Aleluya. Así que lo que cuenta no es su creencia. Lo que cuenta es su experiencia, su relación con Dios seria.
el tipo de cosas que usted vive con Él. Y yo les pregunto, y eso se los estoy preguntando desde tiempo atrás en este programa misionero, ¿qué experiencias ha tenido usted con Dios? ¿Qué dice usted que cree a partir de lo que usted ha vivido? Porque si no es así, perdone que le tenga que decir que usted es un crédulo. Usted puede ser una mujer crédula, una persona que cree porque le dicen que así es. Y eso está bien en los niños, porque los niños no tienen experiencias con qué confrontar un conocimiento. Y entonces ellos reciben el impacto del conocimiento de sus mayores, de su experiencia, de la de ellos. Y usted acepta eso a priori, sin hacer un análisis de ninguna especie, sin demandársele una experiencia. Usted termina asimilando la fe o la manera de creer de los que lo crían. Pero eso tiene un valor temporal, porque usted debe, llegada la edad, comenzar a construir su fe sobre bases objetivas, y la objetividad la construye a través de su experiencia. Y usted va reevaluando, tiene que ir reevaluando lo que ha recibido. Y puede ser que su Santa Madre le haya dicho cosas muy, digámoslo así, muy sinceras. En la honestidad de ella le dijo cosas acerca de la vida muy sinceras, y usted hizo bien en creerlas y construir la base de su visión existencial a partir de lo que ella le dijo. Pero llega el día en que usted tiene que, con el paso del tiempo, por el tipo de vida que le toca vivir a usted, le conviene hacer una reevaluación y decir: eso no es así siempre. Yo entiendo en mi mamá, ahora lo entiendo en mi mamá, pero eso para mí no. ¿Y no por qué? Porque hoy tendría que ver las cosas de esta manera, porque el tipo de experiencia a las que estamos enfrentándonos hoy nos lleva a visualizar cosas que ellos no tuvieron por qué verlas, y no las vieron porque no les tocó vivirlas. Ahora nos toca a nosotros, ¿ya? Y cada generación se va enfrentando a una cosmovisión mucho más avanzada, a unas claridades mayores, y entonces ellos tienen que construir su conocimiento superando lo que les dieron de base. Porque si siguen lo mismo, es una credulidad ingenua. Fíjense que la Biblia nos reclama eso, avance. Porque en la Biblia tenemos conocimientos muy primitivos, superados por conocimientos más avanzados en la misma Biblia. Y hay textos de la Biblia que contradicen otros textos, pero no de mala fe, sino como resultado de la avanzada. Y yo no puedo basarme en una visión primitiva sin entender que eso es bueno, es correcto, desde esa base, porque ellos no tuvieron más herramientas para ver las cosas, sino eso que a su alcance estuvo. Pero llega otro, y ese otro hombre de Dios alcanza a visualizar algo más grande, y entonces dice: bueno, los que vieron las cosas hasta aquí está bien porque no tuvieron más, pero ahora ustedes deben ver esto más. Y entonces están obligados a dar un paso de avanzada y a superar su perspectiva y no quedarse resignado con una visión que se queda corta frente a la claridad que existe en este tiempo. ¿Por qué? Porque las experiencias van creciendo y van abriendo perspectivas mayores. Y si no es así,
Hermanos, la fe se estanca tanto y se reduce tanto que termina la gente del mundo elaborando un conocimiento más objetivo que el que tiene la iglesia. Y eso es triste, que la iglesia termine reducida de visión porque no hay quienes desarrollen experiencias, no hay quienes desarrollen conocimientos que vayan revelando la ampliación de la claridad de lo de Dios con las posibilidades actuales, y entonces la iglesia tenga que reducirse a seguir creyendo desde un enfoque que se queda corto cuando el mundo está avanzando en claridades, y entonces descarta el conocimiento de Dios porque lo ve por debajo de las posibilidades del desarrollo mental que existe. Y ese enfoque pobre no es que lo de Dios sea pobre, es que la gente se quedó corta, la gente se quedó sin experiencias, la gente se quedó sin avanzar, sin romper niveles, sin superar escalones de claridad, producto del desarrollo de vida con un conocimiento cada vez más estructurado. La culpa no es de Dios. La culpa es de los que se precian de cristianos y se quedaron con la fe del carbonero, aceptando cosas porque así se dijo que debía ser y no desarrollando experiencias para entender las claridades que hoy abren una perspectiva mucho más grande. ¿Ya? Muchas veces nosotros terminamos asumiendo cosas porque así las dijo un dogma que se entendió en el siglo IV, ¿no? Siglo V. Los grandes teólogos de ese siglo, hombres muy pensantes, hasta donde ellos pudieron entender, desarrollaron eso. Pero hoy, establecido como dogma, nadie puede tocar eso y nadie puede hacer una elaboración que abra una perspectiva mucho más amplia. Y el poder de ciertos dogmas, que hay cosas, yo digo que hay cosas que son incuestionables, son verdades eternas, que eso no cambia, pero la forma de entender muchas cosas debe ir avanzando, y cuando ese avanzar no se da, porque la gente queda amarrada a la idea dogmática que es la conveniencia de estructuras religiosas que al manejar las cosas así mantienen su influencia, su poder, su dominio, y no abren hacia la avanzada del conocimiento. Entonces hay una reducción enorme y la gente termina desarrollando fe de carboneros. Así es, porque así dice que es. Eso lo dijo la Santa Madre Iglesia y así es. Y entonces carecemos de claridad porque carecemos de experiencias. ¿Va quedando claro, hermanos míos? Espero que esto me lo estén entendiendo bien. Espero que me lo estén entendiendo bien. Un pueblo abierto al conocimiento para desarrollar una fe cada vez mejor sustentada es un privilegio. Es una condición honrosa y sobre todo es una bendición. Eso es una bendición. Un pueblo capaz de entender con una visión cada vez más objetiva debido a las posibilidades que da el momento. Este momento da unas posibilidades de conocimiento que no daba el siglo I. Entiendan. En el siglo I no se podía conocer aún las cosas de Dios como las podemos conocer hoy. Este tiempo es magnífico. Este tiempo es maravilloso. Con todo y lo feo que esté alrededor. Pero este tiempo es maravilloso. Pero estamos desaprovechándolo porque somos negligentes, porque no nos metemos con Dios seriamente. Como dice el mismo Dios por Isaías,
y Jesús retoma, porque nuestro temor de Él no es más que un mandamiento de hombres que nos ha sido enseñado. ¿Ya? Y eso es grosero. Hermanos, eso es muy elemental. Dios, como experiencia, toca todas las sensibilidades nuestras. De hecho, una experiencia que no se salga de la línea, que si la extrapolamos, queda en la misma línea de toda la revelación que viene. No es creer cosas tontas que nos imaginemos, sino dentro de la línea del Espíritu poder ir descubriendo cosas más claras. Y en la medida en que esa claridad crece, esto se vuelve más poderoso para nosotros. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Esto se vuelve más poderoso porque está sustentado por las vivencias, está sustentado por la experiencia. Gloria a Dios. Yo les cité a ustedes hace algunos días un texto que se encuentra en la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Y en el capítulo 1, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Y ese texto lo leo en una versión que es una versión que se llama la Biblia Cantera Iglesias, pero ese texto se encuentra muy parecido, creo que en la Nueva Biblia de Jerusalén. Bueno, hay varias versiones, pero quiero leerla allí. Ustedes la pueden leer en Reina Valera. El sentido es el mismo, pero la forma de decirlo nos lo aclara mejor. Capítulo 1 de la segunda carta de Pedro, versículo 16. Dice, hablando Pedro de una experiencia extraordinaria que él vivió, ¿sí? Y la vivió Juan. ¿Se acuerdan? ¿Qué experiencia vivió Pedro, Juan y Jacobo? ¿Qué? La transfiguración. La transfiguración. Esa experiencia los tocó a ellos, pero los tocó de una forma muy, pero muy agresiva. Es que los puso a ver a Jesús como ellos no se imaginaban que era Jesús. Lo vieron luminoso, brillante, más brillante que el sol. Ya sus ropas resplandecían. Y luego, en su experiencia espiritual, les he explicado muchas veces que las experiencias espirituales son como los sueños. Son experiencias que vienen de lo más profundo de la mente nuestra, porque las experiencias espirituales vienen de adentro hacia afuera. ¿Ya? Esas son esos son los ríos de agua viva que vienen desde el interior de la persona, porque lo que viene de Dios viene desde el interior hacia afuera. Lo de Dios no va desde afuera hacia adentro. Una experiencia con Dios no viene de allá afuera hacia adentro. La experiencia con Dios viene de adentro hacia afuera. Porque lo más profundo que existe en nosotros es una puerta abierta hacia Dios, hacia el territorio de Dios, hacia la dimensión de Dios. Eso es allá adentro. Y cuando digo adentro, pues no me entiendan que acá adentro hay una cosa que se abre, porque acá adentro está solo el cuerpo, pero cuando yo les digo adentro, estoy hablándole de la dimensión espiritual. Entonces, ellos en esa experiencia vivieron algo escandaloso, y es que desarrollaron conciencia, y eso lo vamos a ver en el ayuno.
Ellos desarrollaron conciencia en la presencia de dos personajes que aparecieron al lado de Jesús. Desarrollaron conciencia y dijeron, vea, este es Elías y este es Moisés. Moisés y Elías. Les he explicado que eso es como los sueños, ¿no? Cuando usted tiene un sueño, usted dice, yo me estoy soñando con mi papá. Pero cuando usted ve el personaje del sueño, allá, en el sueño, el rostro que ve no es el de su papá. Usted lo ve con otro rostro, lo ve con otra estructura física, pero usted dice, él es mi papá, ese es mi papá. Entonces usted dice, ¿y por qué es mi papá? Porque yo soy el que estoy interpretando, porque yo soy el que estoy produciendo la imagen, y esta imagen es la forma como quiero ver a mi papá. Y si yo le pregunto a mi inconsciente por qué veo a mi papá de esa forma, si mi inconsciente me pudiera decir, me explicaría por qué yo veo a mi papá de esa forma. ¿Ves? No es gratuito, pero es mi papá. Estos discípulos vieron dos personajes luminosos al lado de Jesús y dijeron, Moisés, Elías. Y se emocionaron tanto que quisieron construir 3 pabellones, 3 tabernáculos, 3 tiendas, para decir, aquí los vamos a tener para siempre, dialogando y escuchando las razones que vengan de ellos. Hermanos, ellos se sintieron tan tocados que cuando Jesús volvió a aparecer en la normalidad de él, ellos yo creo que quedaron mirándolo, y yo creo que Pedro, Juan y Jacobo, creo que era el otro, ellos todo el tiempo lo miraban y decían, ¿es este hombre quién es? ¿Qué hay en él? Por eso, tocados por esa experiencia, ya nunca pudieron ver a Jesús de la misma forma. Y por eso cuando escriben acerca de él, esa experiencia en Juan inspira el capítulo 1 del Evangelio. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Una experiencia que lo inspiró a escribir un prólogo maravilloso. El capítulo 1 de Juan, especialmente hasta el versículo 18, es un mensaje extraordinario de inspiración profunda. Ese hombre, para Juan, era un ser excepcional. Y Pedro ahora le toca expresarlo a él, a la manera de él, en función de su experiencia personal. Y miren lo que dice Pedro, versículo 16. Pues os dimos a conocer, estoy leyendo la versión Cantera Iglesias, pues os dimos a conocer la fuerza y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no por habernos familiarizado con mitos elaborados artificialmente, sino porque fuimos testigos oculares de su grandeza. Oigan bien, en efecto, recibió de Dios Padre honor y gloria cuando la divina majestad le dirigió una voz tan extraordinaria. No dice la divina majestad habló, sino le dirigió una voz, porque para un israelita, si alcanzan a escuchar una voz, esa voz no es la de Dios, es enviada por Dios, pero no es la de Dios, porque nadie ha escuchado jamás la voz de Dios. Un israelita no puede creer que la voz de Dios se escuche. De modo que ellos dicen, Dios envió, dice en Reina Valera, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que dijo, ¿no es cierto? No dice Dios dijo, sino que le envió una voz. Y esa voz no es la voz de Dios, pero sí de parte de Dios. Aleluya. Y dice el texto
En efecto, recibió de Dios Padre honor y gloria cuando la divina majestad le dirigió una voz tan extraordinaria. Mi hijo, mi querido hijo es este. En él me agradé. Aleluya. En él me agradé. Y esa voz la oímos nosotros. Oigan, venida del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Y así, como consecuencia de esa experiencia, eso es lo que dice, por eso se lo leo en esta versión porque me aclara mejor la idea. Y así tenemos por más firmes las profecías. Noten que una cosa es las profecías que leemos, el mensaje que leemos, escrito por otros a través de la experiencia de otros, que aparece en el texto. Y otra cosa es que eso que leemos quede confirmado por nuestra propia experiencia. Eso construye una auténtica fe. No lo que leemos porque allí está. Y si es la Biblia, eso es verdad. Insisto que a pesar de que es tan bonito decirlo así, es ingenuo. Es ingenuo porque carece de sustento. Cuando alguien me dice allá afuera, es que el papel puede con todo. Yo digo, no señor, usted está hablando de la palabra de Dios. No confunda. Aunque esté escrito en un papel, es palabra de Dios. ¿Y quién me dice eso? ¿Cómo lo sustento? ¿Cómo lo confirmo? Y la pregunta no carece de sentido. No carece de sentido. Se necesita que yo tenga ese tipo de vivencias, de modo que cuando leo esto digo amén, amén. Claro que así es. ¿Por qué? Porque yo sé de eso a través de lo que yo he vivido con él. Pedro dice en esta versión, dice, y esa voz la oímos nosotros, versículo 18, venida del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo, y así tenemos por más firmes las profecías, a las que hacéis bien en prestar atención como a lámpara que brilla en sitio oscuro, hasta que rompa el día y el lucero de la mañana aparezca en vuestro corazón. ¿Qué dice? Ante las tinieblas, cualquier lámpara de luz mortecina sirve. ¿No es cierto? Si estamos en tinieblas, la luz de una velita ilumina. Al menos nos da la visión objetiva, de pronto no muy exacta, de los objetos que están alrededor. Y podemos caminar sin tropezar con una pequeña luz. No necesitamos tanta luz en la noche si necesitamos orientarnos en espacios donde hay el riesgo de tropezar. Pero nosotros no podemos conformarnos con esa pequeña luz. Mejor será que llegue la hora en que el día resplandezca, aparezca el lucero de la mañana, aparezca la claridad del amanecer, porque el amanecer hace insuficiente la luz de la vela, ¿ya? Porque ya no se necesita esa luz, porque hay una claridad mayor, es decir, yo puedo ver los textos como orientadores, pero yo necesito confirmar con la claridad de la vivencia en mí, con la luz
que ilumine totalmente el panorama de mi existencia a partir de mi experiencia con Dios, para que este texto ahora ya tenga una visión más clara que la que el simple texto me da. Ahora el texto es más grande, el texto es más significativo, el texto es más respetable, porque lo estoy confirmando con la luz de mi experiencia. Aleluya. ¿Me están oyendo, hermanos míos? Ese es el principio. Se necesita que nos metamos a vivir cosas con Dios que tengan sentido para que nuestra fe adquiera validez y la palabra de Dios se vuelva una institución que le dé orden a nuestra propia vida, porque la estaremos viendo con una claridad que hasta ahora no hemos tenido a partir de nuestra propia experiencia. Bueno, las personas que hemos vivido condiciones afectadas y Dios ha metido la mano, sanándonos, liberándonos. Cuando hemos vivido esas experiencias de iluminación, porque las experiencias de iluminación son experiencias únicas. Cuando yo hablo de experiencias de iluminación, son claridades que llegan de una forma escandalosa. Son formas es como si la mente se abriera, como si el diafragma de la mente se ampliara y comenzáramos a ver un horizonte de claridades y de verdades, y comenzamos a descubrir la validez de textos por el impacto de una experiencia espiritual que nosotros tenemos con Dios. Son experiencias maravillosas que usted nunca las va a olvidar. Y con 2 o 3 de esas experiencias, con eso construye su visión significativa del texto bíblico. De allí en adelante usted dice, con esto que he entendido, con esto que he visto, confirmando el texto, yo puedo decir que eso es palabra de Dios. Eso es palabra de Dios. No estamos diciendo que eso es palabra de Dios porque eso es el dicho, porque así lo entendemos y no es malo, eso es bueno. Como uno entender que el dicho de la mamá, el dicho del papá era valioso y respetable. Eso me lo dijo mi papá, eso lo dijo mi mamá. Yo decía con mucha frecuencia, eso me lo dijo mi abuela. Y esa señora estaba cargada de razones. Y me movía en la vida bajo el dicho de esa mamá, de esa abuela, bajo el dicho de esa anciana que yo respetaba tanto. Hubo gente que yo respeté, no era de mi familia, pero que los respeté mucho porque entendí que eran personas muy sabias. Y eso me sostuvo. En esos momentos del desarrollo de mi vida, eso me sostuvo, eso me alcanzó. Pero la vida reclama mucho más. Ellos me dieron hasta donde ellos han vivido, hasta donde ellos experimentaron, pero la vida me reclamaba más. Y debía aparecer mi experiencia de Dios. Y entonces comenzar a meterme en el sentido de verdades más grandes. Y hoy respeto a mi abuela, hoy respeto a mi mamá, hoy respeto a toda esa gente maravillosa que conocí, porque fui criado con el respeto especial a mis mayores y los honré y los sigo honrando. A muchos les he dicho que yo conocí a mi bisabuela paterna. La vi caminar erguida, una señora que yo creo que tenía más de 80 años. Yo era un niño. Una anciana, una negra anciana, típica expresión de una persona africana con un collar de oro que se colocaba aquí y andaba descalza, pulseras, y ella se quedaba en la casa de mis abuelos maternos.
y le daban un ranchito. Ella allí vivía, hacía un horno en el piso y la satisfacción de ella era invitarme al ranchito, sentarme con ella se sentaba en el piso y en la hornilla que hacía en la tierra asaba plátanos. Y mientras asaba los plátanos me contaba historias. Después entendí una típica transmisión de tradición oral africana, bien primitiva. Esa era mi bisabuela. Ya no me acuerdo qué me decía mi bisabuela, estaba muy pequeño, pero me encantaba sentarme con ella y más comer los maduros alzados que ella me daba. Y, hermanos, su satisfacción era hablarme, y me hablaba y me miraba y me decía, las cosas son así. Imagínense, una señora de esas hablando con un niñito, ¿qué le podía asimilar el niñito? Pero era como sentir ella que era el tiempo que le quedaba para darle instrucciones a una nueva generación, porque de hecho la vida se le estaba acabando y necesitaba dejar las tradiciones transmitidas. ¿Cómo uno no puede entender que así se sostienen generaciones? Hasta que las nuevas generaciones viven cosas nuevas. Y lo que van a transmitir no es lo que recibieron, sino eso y mucho más. Y la nueva generación va a estar cargada con una visión mucho más elaborada porque hay una carga de experiencias renovadas. Nosotros no hemos aprendido eso y sobre todo lo hemos perdido. Nosotros no formamos, no impartimos tradiciones. Nosotros dejamos que los manejadores del mundo den los criterios culturales, ellos pongan las ideas, ellos pongan las tradiciones, y nos trajeron a Papá Noel y dejamos que Papá Noel se asentara en nuestra cultura y dejamos de desarrollar la visión nuestra de cómo debían verse las cosas desde la perspectiva de nuestro desarrollo de pueblo. Perdimos la identidad de pueblo porque nos dejamos impostar. Nos trajeron las mentiras de afuera y las aceptamos como más importantes que lo que teníamos de nosotros. Porque carecemos de vivencias. Se nos acabaron las vivencias. Se nos acabó la experiencia de pueblo. Y estoy diciendo una cosa muy elemental, pero importantísima. ¿Ya? Por eso nuestros muchachos ya no tienen raíces profundas. Nuestros muchachos viven un desapego total. Y para ellos es más importante los personajes de sus historias y de las elaboraciones del cine actual que las tradiciones de su casa, y ya la casa no pesa. Ya los padres no pesan, ya los abuelos no pesan. Ya son despreciables, son ignorados, son desconocidos y estorban. Cuando es lo más grande que pueden tener. ¿Ya? Y a ellos deben aprender a escucharlos para nutrirse y saber qué transmitir. Pero ya no tienen que transmitir, ya no quieren transmitir. Ya los padres no tienen contacto con los hijos. Ya los padres no hablan con los hijos. Lo de Dios no es así. Lo de Dios se transmite de generación en generación. Lo de Dios se imparte como un sistema de relaciones donde una generación nutre a la nueva generación con las grandes verdades y a través de su experiencia elabora verdades más sustentadas, de modo que cada vez es más rico lo que creemos. Pero hoy tenemos creencias huecas, ideas vagas sobre textos bíblicos que nada tienen que ver con nuestra cotidianidad,
¿Qué de esto confirmamos nosotros en el diario vivir nuestro? ¿Qué de esto nosotros cotejamos con lo que nos pasa en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestros espacios relacionales, en la calle? ¿Qué de eso, de esto que está aquí, tiene que ver con nuestra experiencia diaria? Nada. Es un texto sagrado que lo abrimos solamente para la actividad religiosa y no nutre en nada nuestra vida, porque con Dios no tenemos experiencias, sino historias que crédulamente hemos aceptado. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. En estos días he vivido al lado de hermanos de la iglesia cosas muy bonitas de cosas que ellos han vivido a través de la orientación que se dejan dar. Y esas personas se han metido en un tipo de experiencias que uno va guiando y cuando viven el asunto dicen, pastor, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Yo no creía que esto fuera así. Y le digo yo, ¿y qué es lo que cree usted? ¿Usted cree que si esto no tuviera sustento en la vida, tendría razón de ser? He visto a Dios haciendo sanidades milagrosas sobre la marcha en la vida de la gente. Y ellos dicen, es que yo estaba muy mal, yo estaba muy enfermo. Uy, pero yo fui notando que de un momento a otro, todo se fue. Y ahora miro a ver y a través de los exámenes se miran y yo estoy bien. Y todo lo que yo vivía así, era como para decirme, usted está muy mal. Dios es nuestro sanador. Gloria a Dios. Dios es nuestro liberador, rompe cadenas. Dios es nuestro consolador. El Dios nuestro es el Dios de toda consolación. Yo no sé cuántas aflicciones vive usted todo el tiempo y dónde va a buscar refugio en medio de sus aflicciones. ¿Por qué no buscar la consolación de Dios que oportunamente quiere llegar a la vida suya? Porque hay palabra aquí que será confirmada a través de la experiencia suya. Porque Dios nos consuela con la consolación que solamente Él puede dar. Tantas otras cosas, hermanos míos, son experiencias con Dios para que esto tenga sentido y no quede como el texto de un libro muerto. El texto de un libro muerto, un texto que no tiene vida, no tiene vigencia, un texto viejo, un texto antiguo. Y está bien como reliquia, y está bien como, digámoslo así, como una tradición cultural que queda ya guardada. No, esto es más que eso es vida actual, es poder de Dios, solo que debemos asimilar la tradición y dejar que los mayores nos la cuenten para nosotros vivirla con las posibilidades nuestras. Que el viejo Pablo nos hable, que el viejo Pedro nos hable, que Jesús nos hable, que Isaías nos hable, que Jeremías nos hable, que Moisés nos hable. Moisés tiene mucho que decir para nosotros hoy, y si pudiéramos escucharlo a la luz de nuestra experiencia diaria, las palabras de Moisés estarían con una vigencia actual de aproximadamente unos 3.400 años. Moisés habló hace 3.400 años y hoy todavía tienen vigencia porque yo lo hago vivo en mi práctica existencial. ¿Ha quedado clara la idea? ¿Tiene sentido eso? Bueno, hermanos, a meternos a decirle a Dios, Señor, necesitamos experiencias contigo. Señor, te busco, te estoy buscando. A través de mi oración
a través de la palabra, yo quiero encontrarte en la palabra, pero es que la palabra me hable hoy, que la palabra me dé la vigencia a través de mis experiencias y que yo pueda decir, el Dios que habló hace 2000 años, hoy me está hablando a través de la experiencia de mi vida. Señor, ayúdame a fundamentar mi fe en vivencias cada vez más sólidas y más consistentes. ¿Ha quedado claro? ¿Tiene sentido? Pónganse de pie, por favor. ¿De qué sirve un texto de la Biblia que dice cosas grandiosas y yo no lo puedo confirmar con nada que tenga que ver con mi experiencia personal? Cuando nosotros leemos de David venciendo al gigante Goliat, como historia es muy bonita, llamativa y para los niños interesante. Y se las ponemos en una canción bastante sangrienta, ¿no? Porque dice en la canción, los niños cantan que David tomó la espada y con la espada de Goliat le cortó la cabeza a Goliat. Eso suena a masacre en Colombia. Pero cuando usted interpreta a la luz de la vivencia de cómo Dios, en esa decisión valiente suya, lo lleva a enfrentar los gigantes que se le presentan, las condiciones, obstáculos enormes que lo superan en mucho, pero que usted tiene el valor de confiar en el poder de Dios y Dios lo va guiando de victoria en victoria en esas situaciones. Usted entiende la historia de David y de Goliat, no como el suceso que él vivió, sino como el acontecer que usted está viviendo. El Dios que actúa en David es el Dios que está actuando en usted. Confírmelo con su experiencia, confírmelo, es posible. Si David pudo vencer a Goliat, no importa el gigante que se le ponga al frente, usted será victorioso si confía en Dios, si descansa en Él, si se soporta en sus razones. Y, hermanos míos, no hay cosa más grande que uno hacer que la palabra se cumpla en uno por virtud de su disposición. ¿Ha quedado claro? ¿Tiene sentido? ¿Vamos a trabajarlo? Claro, así debe ser. Y guiemos a la gente que nos está llegando a la iglesia hacia allá. No los dejemos a la luz de unos argumentos allí. La Biblia dice eso, así, esta doctrina tiene que ver con eso. No, esto hay que vivirlo. Y usted está enfrentando eso. Y cuando están enfrentando situaciones, lo mismo que hace el psicólogo, lo mismo que hace un psiquiatra, usando argumentos del conocimiento que tiene para decirle a una persona, vea, esa situación usted la tiene que enfrentar de esta manera, o ayúdese en esto para entender la situación que usted tiene, porque lo que está pasando tiene que ver con esto, eso usted tiene que superarlo. Así hacemos nosotros en la terapia espiritual. Le decimos, usted está viviendo esto. Esto se parece mucho a lo que vivió fulano de tal en la Biblia. Eso se parece mucho a lo que la Biblia dice en tal parte. ¿Y sabe usted qué está diciendo eso? Está diciendo esto, eso, y usted puede llevar esto a un feliz cumplimiento de realización, porque eso que dijo ese hombre lo dice de su experiencia. Espero que usted lo diga mañana de su experiencia, confirmando lo que este hombre de Dios dijo. Gloria a Dios. Eso es terapia. ¿Ya? Hoy día existen terapias filosóficas.
Hay filósofos que hacen terapias y le dicen a una persona, venga, el problema que usted tiene es bueno que escuche a tal filósofo. Ese filósofo dice esto, argumentos filosóficos que tienen peso. Dice, aplíquelo a su vida y verá que usted sale. Hermanos, la Biblia está llena de argumentos filosóficos, psicológicos, argumentos de todos los cortes. Úselos y póngalos al servicio de sus vivencias y se sorprenderá que todavía tienen vigencia. Gloria a Dios. Levante sus manos al cielo y dígale al Señor que usted tiene interés de hacer real su palabra en usted. ¿Por qué? Porque usted quiere confirmar en la vida suya lo que su palabra ha dicho y ha hecho en la vida de tanta gente que nos da sus experiencias escritas en el texto. Padre eterno, te damos gracias por esto que nos has dado, por esta visión de las cosas, Señor. Dios mío, te presentamos nuestra vida cargada de condiciones afectadas, de limitaciones, de condiciones enfermas, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos entonces que nos reveles el impacto de tu palabra para la situación nuestra actual, para nuestra experiencia del momento. Danos la fuerza, danos el poder de tus recursos, de tu verdad, cumpliéndose vigentemente en la condición espiritual nuestra. Ayúdanos, Señor, a reenfocar nuestras experiencias a la luz de tu palabra y que tengamos el gusto y el gozo, Señor, de ver a tu palabra cumplirse en nosotros con la vigencia que solamente tus razones eternas pueden tener. En el nombre de Jesucristo te presento la necesidad de mi iglesia, la necesidad de mi pueblo. Mi pueblo necesita experiencias contigo, Señor. Mi pueblo requiere tu manifestación de modo que pueda vivir todo el tiempo, todo este tiempo, las posibilidades de un desarrollo espiritual especial. Bendícenos, Señor, con toda la fuerza de tu amor y con toda la expresión de tu misericordia. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Amén, amén, amén. Hoy puede vivir usted una experiencia con Dios. Hoy puede hacerse real un texto de la Biblia en la vida suya. Ábrase a eso, porque la vida suya es un territorio pleno de posibilidades en Dios. No se lo pierda, disfrútelo y sáquele el máximo provecho. Dios les bendiga, salúdense unos a otros.